Listo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta web conference del día de hoy, donde vamos a trabajar la parte de simulación. Ayer trabajamos en la implementación de los métodos de análisis de circuitos en AC y vamos a completar lo que vimos el día de ayer con la simulación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Recuerden que tenemos este ejemplo propuesto en el que teníamos una fuente de voltaje sinusoidal a una frecuencia de 50 kilohertz. Teníamos un voltaje pico de 9 voltios y tuvimos que calcular nosotros el voltaje BRMS. Tenemos una resistencia R1 de 560 ohmios conectada a un capacitor de 5 nanofaradios y una resistencia R2 y una inductancia L1 R2 de 680 ohmios y una inductancia de 400 milihendrios. Estos dos elementos conectados entre sí de forma serial, pero de forma paralela con el capacitor. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer desde cero la apertura del software de Proteus, que creo que ustedes lo conocen muy bien. Entonces, déjenme por aquí. Ok. A ver, mientras carga un poco. Listo. Aquí tenemos, entonces vamos a abrir un, un proyecto nuevo. Entonces vamos a ponerlo como simulación, simulación fase 4. Curso análisis de circuitos. Listo. Ok. Vale. Entonces tenemos nuestro lienzo para trabajar, nuestro circuito. Y lo primero que vamos a hacer es listar todos los dispositivos que vamos a necesitar, ¿no? Entonces vamos a ir por acá. Me va a salir este menú. Entonces, lo primero que necesitamos es una fuente, ¿no? Entonces buscamos aquí Source. Y por aquí en Source está voltaje, fuente de voltaje AC. ¿Listo? Fuente de voltaje AC. Y la vamos a poner por acá. Configuramos esa fuente de voltaje. Recuerden que vamos a poner, es nuestra voltaje y el valor que vamos a tener en nuestra fuente va a ser el valor del BRMS que tenemos, ¿sí? A ver si aquí lo podemos, el valor que finalmente configuramos es de, mm, perdón, aquí abro un documento. 9 voltios, 50 kilohertz. Sí, sí, pero ¿se acuerdan que calculamos el voltaje para que tengamos los valores exactos? Tenemos un voltaje de, aquí está, aquí ya lo tengo ya. Es un voltaje de 6,364 voltios, ¿sí? Vamos a tener la amplitud de la señal sí es el voltaje pico, ese son 10 voltios, y la frecuencia que vamos a tener es de 50 kilohertz. ¿Listo? Esa es la configuración que vamos a tener para nuestra fuente. Vale. Ahora, vamos a necesitar resistencias, ¿no? Entonces vamos a necesitar resistencias. Entonces vamos a poner por aquí resistor. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Adelante. Es que yo tengo un caso similar a como lo planteó el compañero anoche, que decía que me tocó entregar anticipadamente el trabajo de laboratorio sin haber tenido pues, esos conocimientos previos. Yo la Sí. simulación la hice una fuente que decía al alternator, creo que aparece en la librería, pero no aparecen esos valores para agregarle la frecuencia ni la amplitud ni nada. Quedaría mal hecho como lo hice poniendo, digamos, el valor de la fuente de 9 voltios sin los valores de amplitud ni de frecuencia. Inicialmente sí, porque recuerda que necesitamos configurar la frecuencia porque nuestro circuito, al tener los elementos pasivos de capacitancias e inductancias, van a verse afectados por la frecuencia. Fundamental siempre que cuando trabajemos en AC, configuremos la frecuencia a la cual está funcionando el circuito. ¿Listo? A ver, por aquí que no me salió resistors. Este sí.
Entonces tenemos dos resistencias, una, dos resistencias. La primera resistencia será efectivamente R1, que va a tener un valor de, por aquí lo tengo, un valor de 560 ohmios, ¿ok? ¿Ok? Y una resistencia R2 de 680 ohmios. 680 ohmios. ¿Listo? También vamos a tener un capacitor. Capacitor. Tenemos aquí un capacitor. ¿Listo? Ese capacitor va a tener una capacitancia de 5 nanofaradios. Entonces va a ser igual a 5 nanofaradios. Ok. Y un inductor. Entonces, inductores. Inductor de 47 milihenrios. ¿Listo? Entonces tenemos nuestros elementos. Aparte de eso, yo recomiendo que cuando ustedes vayan a hacer de una vez la simulación, para no volver a quitar los lazos entre circuitos, pues de una vez pongamos los instrumentos de medida. Entonces necesitamos un amperímetro para medir la corriente 1, otro amperímetro para medir la corriente 2. Ah, estos son, perdón, estos son voltímetros. Para medir el voltaje, ¿en qué sería? Ese sería el voltaje en la resistencia Profe, qué pena. 1. ¿Sí? Dime. Eh, Tengo una duda, ¿eso lo puedo hacer también en Tinkercad? Eh, yo pensaría que sí, inicialmente, ¿sabes? Pero porque solo es configurar la fuente o el generador de señal en Tinkercad y poder ver la simulación. Importante cuando vayas a configurar la fuente, la frecuencia, lo fundamental. Pero sí, en Tinkercad lo puedes hacer. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. A nosotros en el grupo, en mi grupo de laboratorio, nos sucedió algo particular y tenemos una suposición. Nosotros hicimos las simulaciones inicialmente en Proteus y nos dio un Sí. resultado, pero nos dio muy diferente al resultado teórico. Nos fue mejor con los resultados cuando comparamos los resultados con Tinkercad que con Proteus. El instructor, el ingeniero a cargo del laboratorio, sugirió que a lo mejor como Proteus tiene mayor cantidad de elementos, mayor variedad de elementos, a lo mejor no todos son buenos para simular. ¿Usted puede comentar algo con relación a eso? Bueno, digamos que, como yo les comentaba el día de ayer, en ingeniería electrónica, telecomunicaciones, incluso ingeniería mecánica, tenemos tres pilares fuertes para generar conocimiento. El primero es la teoría, luego vamos a tener la práctica y vamos a tener un tercer pilar que es la simulación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos completo ese panorama de esos tres pilares, podemos nosotros fundamentar mucho lo que hacemos en el día a día como ingenieros. La diferencia entre un software a otro puede ser en las fortalezas que tenga. Eh, Principalmente en mi etapa de estudio, cuando yo tenía que simular, el Proteus lo dejaba para circuitos relacionados con microprocesadores y microcontroladores, porque ahí uno puede cargar la programación del microcontrolador y simular el circuito. Utilizaba en esa época, había unos que ya no existen, uno es Workbench, Workbench luego se volvió Multisim, creo que ahora hay un Multisim Lite que también pueden, que creo que es fácil acceso, el Multisim Lite. El Tinkercad es uno, en mi época de estudiante no existía ese tipo y me parece muy didáctico porque es el mismo montaje de laboratorio, solamente que puesto digitalmente. Entonces realmente lo que nos importa en este momento es poder tener una referencia teórica, una referencia simulada y una referencia práctica para poder analizar y concluir a partir de las tres, sin importar si uno es más exacto que el otro.
En definitiva, ¿qué va a pasar si uno es más exacto electro? Por más que tenga librerías y más cosas, realmente es la resolución que ellos hayan dado para designar cada uno de los valores y hacer los cálculos. Pero pues eso a nosotros lo que nos interesa es tener una referencia eh, teórica frente a simulada en estos trabajos del campus y en el componente virtual simulada frente a la práctica para que conforme a eso nosotros podamos concluir. Muchas de las conclusiones seguramente van en la parte práctica a lo que tenga que ver con las tolerancias, con los valores verdaderos que yo tengo cuando mido un capacitor, una inductancia en el laboratorio y lo que nominalmente aparece. Ahí ya tendría unas diferencias variaciones claras. Otras variaciones que pueden ser, que es muy importante ustedes que trabajan en la industria, siempre que vayan a trabajar con un elemento de medición, deben revisar que esté calibrado. Debe tener un sticker de una calibración de ONAC o de un instituto homologado a nivel internacional que efectivamente le diga que eso está midiendo lo que tiene que medir, ¿sí? Y así es como yo puedo salvar la responsabilidad en muchas situaciones. Utilizar equipos que no estén correctamente patronados o certificados o para las medidas que tienen que hacer, pues puede ocasionarnos fallas en esas tomas de mediciones y en las posibles soluciones que uno tenga que hacer. Seguramente los coordinadores de la parte técnica de mantenimiento, hay unas visitas propias de auditoría que fijan por parte de a ver si esas certificaciones de esos equipos de calibración efectivamente las cuentan o no. Muchas veces, por ejemplo, los que saben o trabajan la parte de ingeniería biomédica, que pueden ser ingenieros electrónicos, de telecomunicaciones, incluso mecatrónicos que trabajan con todo el mantenimiento de equipos biomédicos, se tiene que hacer una calibración anual de esos equipos. Entonces, si el equipo, ¿y por qué? Porque pues son equipos que están a disposición de personas en situación de emergencia o complicaciones de salud que deben medir exactamente lo que tienen que medir. Entonces, son cosas que vamos. En este ambiente académico, lo que nos importa más allá de los valores que tengamos es poder calcular el error y a partir del error nosotros decir conclusiones, analizar esa situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Listo? Eso es lo que más nos interesa en esta parte. Entonces tenemos los cuatro voltímetros para medir voltaje y tenemos tres corrientes. Entonces vamos a poner aquí un amperímetro, 2 amperímetros, 3 amperímetros. Este amperímetro va a ser el de la corriente I1, ¿ok? Otra cosa, recuerden que la mayoría de corrientes nos dieron en miliamperios, ¿no? Entonces tengo la corriente 1, la corriente 2 en, en miliamperios, ¿ok? Y tengo por acá, bueno, la corriente 2 medio fue en microamperios. Entonces, microamperios. Y no, mentiras. Esta es la corriente que pasa por el I3. Esta es la que está en microamperios. ¿Ok? Y esta sí está es en miliamperios. Listo. Entonces, vamos de la fuente a la corriente 1, ¿no? Entonces, arrastramos nuestro instrumento de medida, lo posicionamos y conectamos. Luego, vamos a la resistencia R1. Entonces, tenemos nuestra resistencia R1, ¿ok? El voltaje en R1, entonces vamos a tenerlo por acá. Vamos a girar en contra de las manecillas del reloj para mantener la polaridad de la fuente. Vamos a poner por aquí. Listo. Luego tenemos por aquí baja nuestra corriente I2. Entonces, cortamos de esta forma. La corriente I2. Luego tenemos, perdón por el ruido, pero están aquí utilizando una impresora. Entonces tenemos la resistencia R2. ¿Listo? Por esa resistencia R2 vamos a tener el flujo de esta corriente, que es la corriente I3. Por acá, pues para la impresión que puedo.
Oh. Ingeniero Carlos, buenas noches, una consulta. Buenas noches, adelante, cuéntame. Sí, por ejemplo, en mi caso, la otra semana tengo el laboratorio presencial en la sede, pero mira que no tengo la guía del laboratorio. Es para saber qué elementos tengo que llevar ese día, no sé si ya ¿Ya la tuviste la subieron o primera qué. sesión de laboratorio? Yo ya fui a la primera sesión, sí. Ok, ¿y qué prácticas desarrollaste ese día? No, fue de circuitos resistivos, la ley de Ohm Ok, y simplificar circuitos, eso fue lo que hicimos. entonces, seguramente hiciste el montaje de la fase uno y la fase 2, ¿sí? Sí, Eso, entonces, en la fase 3, en la fase 2 y la fase 3 eran resistivos. En esta que es la fase 4, tienes que seleccionar en el campus virtual, comunicar con cuál letra vas a trabajar. Y esos mismos valores de la letra que vas a trabajar, te van a dar unos valores de resistencias, de capacitancias, de inductancias, son los mismos que debes llevar para desarrollar la práctica. Con eso vas a poder, el desarrollo de los cálculos que tengamos en la parte teórica, junto con los cálculos, con la simulación que realices, pues ya vas a tener gran parte del trabajo ganado. ¿Listo? Entonces, ok, gracias, ¿cuáles sí. son los elementos que debes llevar? Los valores de resistencias, condensadores y voltaje y que debes llevar son los mismos que elijas de acuerdo a en la guía de trabajo. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, vale. Entonces, fíjense, aquí ya termino la configuración. ¿Ok? Entonces tengo todos mis dispositivos puestos para el funcionamiento. ¿Listo? Aparte de eso, yo necesito un osciloscopio, ¿no? Entonces voy a tener por aquí mi osciloscopio, ponerlo por acá, y voy a tener por acá la conexión. Esta será la señal de entrada y voy a ver la señal de salida en el inductor. ¿Listo? En el inductor, para poder ver el ángulo de desfase ahí. Listo. Entonces, una vez tenemos configurada la simulación completa, a ver, aquí, aquí, listo. Una vez tenemos nuestra simulación, vamos a proceder a iniciarla. Entonces, verificamos aquí 10, listo. Profe, no le falta la referencia de tierra. Ay, sí, 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 correcto. Por acá está eh, tierra. Listo. Ahora sí, iniciamos la simulación. Aquí vamos a tener un momento en el que mientras nuestro circuito se estabiliza, vamos a tener los valores de medición. ¿Listo? A ver, ¿qué ha pasado? 60. Ok. Cuando iniciamos la simulación, fíjense, ahí identifiqué aquí un error y es que la amplitud que nosotros tenemos en el ejercicio, si ustedes se acuerdan, la amplitud no es de 10 voltios, sino la amplitud que tenemos es de 9 voltios, 9 voltios pico. Habíamos configurado inicialmente 10 voltios acá, realmente son 9 voltios pico. Por eso estaba como un poco perdido con los valores que nos estaba dando, pero bueno, iniciamos nuevamente la simulación. Esperemos que estabilicen un poco los valores. Profe, ¿Listo? una pregunta. Dime adelante. ¿Nos puede explicar, por favor, qué hay que tener en cuenta para conectar el osciloscopio? Es que no lo tengo como conectar.
Ok. Simplemente el osciloscopio, aquí hay un menú que dice herramientas o instrumentos virtuales de medición, ¿sí? Entonces en esos instrumentos virtuales seleccionas el osciloscopio, lo pones, que es este que ha aparecido acá, y simplemente en el canal A vas a poner la señal que quieres ver, que en este caso sería esta, que es el voltaje de entrada. ¿Listo? Y si quieres medir, por ejemplo, el voltaje, aquí estaríamos viendo que el voltaje en el inductor. Si lo ponemos acá, veríamos el voltaje en el condensador, ¿sí? Entonces, dependiendo, podemos poner otra, no lo he hecho, pero hagámoslo así. Pongamos aquí otra punta para medir el voltaje. Entonces tendríamos el voltaje en el capacitor, el voltaje en el inductor y el voltaje de entrada. En el canal A voy a tener, fíjate, el voltaje de entrada en este punto. En el canal B voy a tener el voltaje en el inductor. Si yo pusiera las puntas de mi multímetro, la positiva acá y la negativa en tierra, tendría el voltaje en el inductor. Esta referencia tierra la toma automáticamente el osciloscopio virtual en el simulador. Y la referencia C, fíjate, vamos a ponerla acá, que sería el mismo voltaje que yo tengo en el capacitor. ¿Listo? Iniciamos la Listo, simulación. muchas gracias. Entonces, efectivamente, tengo mis tres canales. Me salió la bandera de Colombia. Y entonces, vamos primero a esperar que estos valores se estabilicen para poderlos tomar. ¿Listo? Y comparamos con los valores que nosotros tenemos aquí, que ya los habíamos tomado del día de ayer. ¿Listo? Entonces, hagámoslo de esta forma, a ver si puede funcionar. Entonces, y- ok. Entonces tendría mi tabla de datos. Entonces, el voltaje simulado, fíjense, yo tengo primero mi corriente I1 calculada en 7,311 miliamperios. Vemos aquí tengo 7,37 miliamperios. ¿Listo? Entonces, eh, hay una situación en la parte simulada y es que no podemos nosotros tener la relación del ángulo de desfase. Lo podríamos ver, bueno, en la resistencia no necesariamente, pero ya intentamos ver si podemos ver ese ángulo de desfase ahí. Entonces, en la simulación nosotros tenemos 7,37 miliamperios. ¿Listo? En la simulación. Listo. Que es la misma corriente que va por R1. El voltaje en R1 tenemos 4,13 voltios. Entonces tenemos ahí una variación en el voltaje. El voltaje que nosotros tenemos en la es de 4,13. Fíjense que simplemente aquí con esto vamos a tener un poco más de resolución en nuestros datos que hemos hallado por la forma en que nosotros fuimos almacenando y haciendo los cálculos con la calculadora. ¿Listo? Tenemos mayor resolución, es decir, mayores cifras decimales para poder hacer el cálculo. Aquí solo tenemos dos cifras de resolución luego del punto decimal para esos valores. 4,13 voltios fue el voltaje en R1. Luego, el voltaje en R2 me dio en 0,22 voltios. Aquí lo teníamos, creo que había quedado aquí un poco pequeño. Creo que podemos verlo un poco mejor. Es que se pasa, pero teníamos 0,223.
Ya ampliamos el valor con, entonces tengo aquí 0.22, 0.22, 0.22. ¿Ok? El voltaje en el capacitor es de 4.83. En el capacitor es de 4.83 voltios y el voltaje en el inductor es de 4.82 voltios. 82 voltios. Listo. Luego, la corriente que fluye por la resistencia 2 es la misma que I3. Entonces, esa corriente es igual a 322 micro, 3.22 microamperios. ¿Ok? 3.22 microamperios. Y la corriente que fluye por el condensador es de 7.69. 7.69 miliamperios. Y por último, la corriente que fluye por la inductancia es esta misma, de 3.22 microamperios. Listo. Entonces, fíjense, estos son los valores que yo he obtenido de la simulación. Bueno, ¿tengo variaciones? Sí, tengo variaciones que pueden ser, fíjense, tengo el voltaje en R1 es de 4.09, teórico, el simulado es de 4.13, una variación ahí. Tenemos un voltaje en R2 de 0.223, 2238 voltios, aquí tengo 0.22, ¿ok? El condensador, entonces tiene un voltaje de 4.864 voltios, aquí tengo 4.83 voltios. El voltaje en el inductor es de 4.8585 voltios teórico, en el simulado tengo 4.82 voltios. La corriente teórica, Dylan, alzaste la mano, es de 7.311 miliamperios, tengo la simulada en Sí, buenas 7.37. noches. Dame un momento. La corriente que fluye por R2 es de 329.043 microamperios. Aquí tengo revisemos 3.22 microamperios. Revisemos esta medición de acá, ¿cómo la tomamos? Esta está en 300. Ok, microamperios. No sé si está dando más. Démosle aquí stop un momento. Cuando está ese, nos puede incidir la medición. Le cambié la escala de microamperios a miliamperios. Verifiquemos cuando se cambia la escala cuánto nos da. 0.311 miliamperios. Nos da 0.311 miliamperios. 0.311. Verifiquemos si. Ok, 0.32. 0.32 miliamperios. 0.32 miliamperios. ¿Listo? Que es esta misma que tengo acá, ¿no? 0.22 microamperios. Y la corriente que fluye por el condensador 1 es 7.69. La corriente teórica teníamos 7.634. ¿Listo? Tenemos unas variaciones pequeñas frente a esa situación. Recuerden que el cálculo del voltaje, entonces vamos a hacer por aquí un cálculo rápido del error. Entonces el porcentaje de error será igual a el voltaje, ok, al voltaje, al voltaje
por ejemplo, el voltaje en R1 teórico, pongámoslo de forma general, voltaje teórico menos el voltaje en la simulación dividido en 100. ¿Listo? Entonces tomemos como ejemplo el voltaje en R1. Entonces será igual, el voltaje teórico es 4.0943 menos 4.13 dividido en 100. ¿Listo? Igual. Entonces, recurramos a nuestra amiga la calculadora. Mm, La hemos abierto por acá. Vamos a abrirla. La calculadora, acá está. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces el cálculo será 4.0943 menos 4.13. ¿Listo? Ok. Aquí volvemos a configurarla. La tenía la configuración del día de ayer para operar fasores complejos. Entonces volvemos a la configuración ordinaria, que es simplemente ponerle aquí 1. Y vamos a ver, 4.093 menos 4.13. Igual. mm, Profe, ahí no, no es sobre el voltaje total, sobre el o voltaje, perdón, sobre el voltaje teórico. es teórico, me parece, o es el simulado, o sea, Sí, ahí señor, no es sobre el directamente voltaje sobre Es 100 teórico por según la sobre el 100. fórmula. voltaje teórico Voltaje por 100. teórico, Es sobre dividido por el voltaje voltaje teórico. teórico por En el 100. voltaje teórico por 100. Sí, señor. Ok, por 100. Gracias. Entonces, aquí en el voltaje teórico sería 4.0943 por 100. Listo. Entonces, tenemos esto dividido en 4.0943 por 100. Entonces me da un error de 0.9%. ¿Ok? Un error de 0.9% acá. 0.9%. ¿Listo? Y de esa forma, entonces, simplemente vamos calculando nosotros el error. Creo que en este no hay mayor situación de complejidad. Profe, una eh, pregunta. el error relativo. Dime, adelante. Profe, ¿no dio negativo? O sea, el negativo ahí se suprime o no sé. Ok. ¿Por qué el negativo no se tiene en cuenta? Estamos hablando de porcentajes, ¿sí? Efectivamente, si nos da negativo, quiere decir que tenemos una mayor resolución o un valor menor acá. Normalmente esto se debería tener aquí un valor absoluto para tomar solamente el valor positivo para poderlo calcular, porque nosotros nunca vamos a tener un porcentaje negativo, ¿sí? Entonces, simplemente esto es un cuadre matemático para que este valor, sin importar el valor positivo o negativo, al hacerlo y al dividirlo, pues siempre nos, por ejemplo, aquí nos da un número negativo porque este 400.113 es mayor que este número. Entonces, aquí arriba nos va a dar un número negativo. Dividido en un número positivo, pues me va a dar un número negativo siempre. ¿Listo? Pero yo no puedo representar los errores de forma negativa. O lo puedo representar de forma negativa y puedo decir en las conclusiones del trabajo, ¿cierto? Que los errores negativos se dan porque los voltajes teóricos son menores
que los voltajes simulados que hemos encontrado. ¿Listo? Listo, profe, entendí. Que lo que realmente, fíjense, lo que realmente pasa o evidencia esa situación es que nosotros hemos sido más juiciosos al tener más cifras decimales en el cálculo y eso nos permite tener una mayor sensibilidad de cifras, una mayor resolución, una mayor exactitud, porque tenemos más número de cifras. Como ustedes vieron en el simulador, ellos solo tienen dos cifras significativas decimales, entonces ahí necesariamente hay un ajuste de valores para esas cifras, para poderlas representar de esa forma. ¿Listo? Listo, sí, señor. Vale, entonces, hemos salido del tema de los cálculos, de la simulación, y vamos a ver la única parte adicional que van a tener que hacer ustedes en este segmento es esta parte. Está alzando la mano alguien más. A ver, Wilson Profe, Steven. buenas noches. Hola, buenas Es que noches. tengo una duda. Yo como Sí, apenas estoy empezando en este tema de la simulación, me sí. genera curiosidad saber, es que salen esos colores, pero como tal en el osciloscopio tiene que salir algo más o de dónde se salen los valores. Ya vamos a ir allá. Ya vamos a ir allá. Dame un momentico y ya vamos. Wesner, Steven. ¿Sí lo pronunció bien? Profe, sí, sí, señor. Pues no. Profe, una pregunta, qué pena. Es que lo que Dime. pasa, me conecté un poquito tarde por cuestiones de trabajo, me conecté a las 7:15. Ya su Sí. merced tenía adelantada la simulación. Mi pregunta es, su merced en el video, como de que de todas maneras la grabación, nos explicó cómo configurar la corriente, la fuente AC. Es que yo no he podido, con el Sí. Proteus, no he podido configurarla. No, entonces, a ver, su merced sí lo había explicado. Sí, sí, en la parte inicial yo expliqué cómo se cargaba la fuente y cómo se hacía la configuración tanto del el voltaje, la amplitud y la frecuencia. Dylan, Ah, listo, perfecto. Profe, una pregunta. Es que estoy simulándolo como a la par con usted y me está dando me están dando diferentes valores. Digamos, el primer multímetro de corriente, a usted le da 7,37, a mí me da en corriente 5,13 en miliamperios, ¿no? Entonces ok, no sé qué estará pasando. revisa aquí la fuente que le hayas puesto en la amplitud los 9 voltios. Sí, Recuerden que este 9 voltios sería mi voltaje pico, amplitud 9, frecuencia 50. 50 kilohertz, Ah, es eso. Sí, señor. ¿ok? 50 kHz, ¿listo? Ok, ahora sí lo voy a simular a ver. Listo. Listo, Entonces, sí. sí, ahora Pues sí. me da diferente. No, ahí está bien. Sí, Ok, señor. Sino que le di listo. cerrar ¿cómo es que se llama el osciloscopio? Y no lo puedo abrir. Cuando no lo encuentres, aquí hay una opción que se llama Ok. Debug, y aparece Digital Oscilloscope marcado. Entonces, seguramente tú no lo tienes marcado, le das ahí y te debe aparecer. Ah, ok, sí, ya. Muchas gracias. Vale. Entonces, esta no es la bandera de Colombia, ¿no? Estas fueron las señales que nos... Entonces, así como en el osciloscopio, este osciloscopio no es tan amigable. El de Multisync que estuve viendo unos videos es mucho más amigable para el uso del osciloscopio. Este no es tan amigable, pero bueno. Tenemos que modificar la escala de tiempo para poder verlo. ¿Listo? Entonces, cuando modificamos nuestra escala de tiempo, ya vemos mejor nuestras tres señales. ¿Sí? Entonces, recuerden, la amarilla que vemos. Aquí vamos a ponerlo un poco en el centro. La amarilla que tenemos es la de el voltaje de entrada. La azul que tenemos es el voltaje en el inductor. Fíjate, el voltaje en el inductor y el voltaje en el capacitor nos están dando la misma señal, ¿cierto? Nos están dando exactamente la misma señal. Revisemos la amplitud de esas señales. Entonces, fíjate, esta tenemos aquí una amplitud de 8,75, 8,50. A ver, por aquí me mostró casi los 9 voltios.
Por acá tenemos, fíjense, ahí tenemos 9 voltios. Esa sería la amplitud de mi señal de entrada. ¿Cuál sería el voltaje en la señal de salida? Fíjense, en este. Entonces yo tengo aquí 6.63, 6.50, 6.75, 6.75 o 6.88. Por aquí sería más o menos, ¿sí? Tengo el mayor valor de voltaje ahí. Y aquí tengo este voltaje. Fíjense, el máximo valor que tengo aquí es como 6.75, como en los 6.88 también. ¿Listo? Entonces, fíjense, tengo voy voy a hacer esto para poderlo analizar un poco más mejor acá. Entonces, esto es lo que tengo en mi osciloscopio allá, en Proteus. Entonces, acabo de poner los cursores en el máximo valor. ¿Por qué me interesa tener los cursores en el máximo valor posible? Porque ese es el voltaje pico que voy a tener de la señal de entrada y el voltaje pico que voy a tener en el voltaje este sería en el inductor. ¿Listo? Entonces tenemos 7.13 voltios. Ah, aquí cuando hice el pantallazo no salió el valor en azul. Mm, vamos a poner el valor en azul. Ya no sé si aquí. mm, Acá. Nuevamente, hagámoslo para que nos pueda salir aquí. Entonces, 9 voltios. Aquí. Fíjense que yo cuando le doy ahí en ese 9 voltios, estoy dando como mi valor de pi medios. Ayer cuando veíamos la función seno, veíamos que el mayor valor posible que puede tener mi señal es en pi medios, en una señal sinusoidal. ¿Listo? Entonces ese es mi máximo valor. Y voy a buscar el máximo valor en esta señal que está en azul. Entonces vamos a ver por acá. Tengo 6.38, 6.88. A ver si puedo tomar el 6.88. No sé si lo pueda tomar, a ver. Ah, sí, lo pude coger. Listo. Ojalá, ojalá, ojalá sí, a ver. Sí, listo. Entonces, tengo el máximo valor posible ahí. Fíjense que a nosotros el voltaje que nos daba en el inductor el voltaje en el inductor nos había dado que era 7 en el inductor, el voltaje 4.82. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros 6.88 voltios. Bueno, tenemos que verificar ahí. Esa situación es un poco extraña, pero ¿qué me interesa más allá del valor? Fíjense que yo pude localizar el cursor en este valor máximo también. Y lo que me está indicando esto es que yo voy a tener una diferencia de tiempo, que era lo que veíamos en la sesión anterior del desfase. Tenemos ese desfase entre ellas dos, ¿sí? Este desfase es pequeñito. Entonces ese es el desfase que tenemos. Es decir, que el azul se adelantó o se atrasó, chicos. Se atrasó. Se atrasó porque llegó más tarde a su máximo valor. Esta llega a los 5.10 microsegundos, ¿sí? A su máximo valor. Aquí está la medición. Fíjense cuando yo tengo aquí 5.10 microsegundos y la otra llega a los 7 microsegundos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, voy a tener por aquí y recortemos esto para poder trabajar. Listo. Entonces tengo mi osciloscopio y este es el desfase que tengo.
¿vale? Entonces, ¿cuál será el periodo de mi señal? ¿Listo? Lo puedo verificar acá fíjense, si yo pongo en la siguiente cresta de los 9 voltios, acá, vamos a ver dónde está otra vez 9 voltios, es que no me la da, no me la da, pero estoy en una escala de 2 microsegundos, entonces cada cuadrito son 2 microsegundos. Seguramente si yo lo hago acá, recuerden que yo tengo allá, tengo una frecuencia de 50 kilohertz. ¿Listo? Entonces una frecuencia de 50 kilohertz es igual a 50 por 10 a la 3 hercios, ¿no? 50 por 10 a la 3 hercios. 10 a la 3 hertz. ¿Listo? Esa es mi frecuencia. Si yo quisiera hallar el periodo de mi señal, es decir, el tiempo que se demora en dar un ciclo completo, eso será igual, insertemos aquí otra ecuación, entonces el periodo será igual a la inverso de la frecuencia. Así como el periodo, la frecuencia es el inverso del periodo, el inverso de la frecuencia es el periodo. Entonces yo tengo aquí 1 sobre la frecuencia. Pongamos frecuencia. ¿Listo? Entonces yo tendría aquí en mi ecuación igual a 1 dividido en esto. Cuando yo hago esa división, ¿cuánto les da? Hagámosle en la calculadora rápidamente. Entonces, la calculadora. Entonces, eso sería igual a 1 dividido en 50 exponente a la 3. Eso me da un valor de 20 microsegundos. Aquí, letras griegas. Microsegundos. Fíjense, me da 2 por 10 a la 5. Si yo le pongo un cero más a la derecha, voy a tener 20 por 10 a la menos 6, o sea, 20 microsegundos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que mi... ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 20 microsegundos, en 20 microsegundos, en 20 microsegundos, yo voy a recorrer, los 360 grados o los 2pi, ¿cierto? Que los 360 grados es que el ciclo de mi señal. ¿Cuánto tiempo me demoro en hacer el recorrido de mi señal? 20 microsegundos. O sea, recorro los 360 grados ¿en cuánto? En 20 microsegundos. Pero fíjense que yo tengo aquí, este cursor lo tengo en 5.10 microsegundos y el otro está en 7 microsegundos. Tengo que calcular la diferencia que tengo aquí sombreada. Para calcular esa diferencia, entonces voy a tomar nuevamente y voy a hacer la resta. Entonces voy a tener, eso sería el voltaje superior menos perdón, el tiempo, eso sería, es un diferencial, es el tiempo 2 menos el tiempo 1, es decir, voy a tener 7 microsegundos, 7.7 microsegundos, ¿listo? Menos 5.10 microsegundos. Cuando yo hago esta resta de tiempos, será igual a, entonces hacemos acá 7 menos 5.1 microsegundos. Eso me da
1.9 microsegundos. 1.9 microsegundos. Quiere decir que ese espacio de tiempo en el que ese de desfase que hubo de desfase entre las dos señales, ¿es de cuánto? Eh, ese espacio es de 1.9 microsegundos. ¿Y qué debo calcular entonces? El valor de X. Esto nosotros lo conocemos normalmente como una regla de 3 simple. ¿Listo? Esto es una regla de 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente para hallar el valor de X, vamos a decir que es igual a, el valor de X es igual a 1.9 microsegundos, 1.9 microsegundos por 360 grados, ¿sí? Grados, que no se nos olvide aquí poner el grados, sobre 20 microsegundos. ¿Listo? Entonces, cuando hago esta operación, fíjense que yo tengo, arriba estoy multiplicando microsegundos por grados, quiere decir que yo puedo cancelar los microsegundos. Cancelamos microsegundos con microsegundos. ¿Listo? Cancelamos microsegundos con microsegundos y hacemos la operación. Si yo tuviera que este tiempo fuera en milisegundos y este en microsegundos, debería hacerlo con la notación científica. Pero vamos a hacerlo de la misma forma porque los dos están en microsegundos. Vamos a hacerlo de la forma larga y de la forma corta para que ustedes lo puedan entender mejor. Entonces yo voy a tener, eso es igual a 1.9 exponente a la menos 6 por 360. Aquí por 360 dividido en 20 exponente a la menos 6. ¿Listo? Si lo hacen siempre con las unidades, no van a tener pierde, ¿ok? Y eso les va a dar 34.2. Muy alto. 19 por 10 a la 6 por 360. Ok, sí. Me da 34.2. 34.2. Fíjense, como yo he cancelado aquí los microsegundos, la única unidad que me queda para relacionar es grados, 34.2 grados. Esos 34.2 grados, si yo los quiero dar de una forma más exacta, está esta tecla que me muestra grados, minutos, segundos, y me dice que esos son 34 grados. 34 grados. Ok. 12 minutos, 0 segundos. 12 minutos, 0 0 segundos. ¿Listo? Este es de forma más exacta. Esa es la forma de dar el ángulo de desfase. ¿Listo? Y aquí vamos a ordenar. ¿Cómo les decía que puede hacer? Si están trabajando y si les dan las mismas unidades de múltiplos de las unidades, como es el caso aquí que tenemos microsegundos y microsegundos y los pudimos cancelar, entonces lo pueden hacer simplemente como 1.9 por 360 dividido en 20. Y eso les da 34.2. ¿Listo? Recomendación, háganlo con la notación científica.
que les garantiza que no tengan error. Ya con el tiempo que ustedes lo vayan manejando y manejando de esa forma, ya van a entender que si tienen microsegundos en la parte de arriba y microsegundos abajo, pues cancelan los microsegundos sin necesidad de la notación científica. Pero por ahora lo pueden hacer así. Es decir, que el ángulo de desfase que nosotros teníamos es de 34 grados, 12 minutos. Creo que aquí no nos pasa el ángulo de desfase, ¿no? Ese sería el ángulo de desfase que nosotros encontramos. Aquí lo podemos relacionar con alguna de estas, no, con ninguno lo podemos relacionar. Pero ese sería el ángulo de fase entre la señal de entrada y la señal de salida de mi circuito. ¿Listo? ¿Cómo les pareció hasta ahí? Bien, ¿Preguntas, profe, dudas? Bastante excelente. interesante, profesor. Sí, profe, Este, bastante bien, la verdad, ya uno va a ver un tema más práctico a lo teórico y queda súper bien, ya coincide todo. Claro. Entonces, seguramente en la práctica es también interesante. Los osciloscopios con los que ya cuenta la universidad son muy buenos. En mi época eran análogos, era muy más complicado, era más fácil el simulador. Ahora es más fácil el dispositivo que ustedes tienen allá en los SEAT que realmente el osciloscopio del Proteus. Seguramente el osciloscopio en Tinkercad no lo he usado mucho, realmente no lo he usado, pero seguramente también es un simulador más nuevo, seguramente tendrá la posibilidad de poderles calcular con los marcadores y los cursores de una vez esta diferencia de tiempo. ¿Qué hacen normalmente en el laboratorio ellos? El dispositivo, este diferencial que nosotros calculamos acá. Ese diferencial que nosotros calculamos ahí, que lo puse en amarillo, eso lo hace el equipo, ¿sí? Aquí nos tocó hacerlo manualmente, que era lo que normalmente uno hacía en un osciloscopio análogo. En los digitales ya esa diferencia de tiempos la representa como, normalmente eso se representa como, por aquí les voy a mostrar, a ver, aquí, como un delta, esto así, como un delta t. El delta t, que es el diferencial de tiempo, simplemente es el tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Listo? Ese es el delta t. Ramiro, adelante. Profe, eso era lo que, digamos, acotaba yo anoche eh, con relación a, bueno, pero estábamos hablando, era, en ese momento, pues, era del capacitor, del tiempo de carga y de descarga. Aquí Ujú. el ejercicio se está haciendo con una frecuencia de 50 kilohertz y fíjese que la diferencia en tiempo, en la amplitud y eso, o sea, está alrededor de los microsegundos. O sea, Sí. eso para nosotros como humanos, esa escala no la podemos manejar. No lo Digamos de las podemos cosas que... dimensionar, Sí, correcto, no la podemos dimensionar. Así es. O porque sea, en un segundo hay 1 millón de microsegundos. correcto. Entonces, digamos que eso en términos prácticos, bueno, listo. Aquí está la teoría. O sea, la teoría ayer estuvo muy bien. La simulación hoy va excelente, de la misma manera que la teoría. Pero, digamos, en términos prácticos, digamos, para un tema no sé cómo decirlo, si al final en la industria, que digamos que se manejan mayores volúmenes digamos, de magnitudes, estamos hablando de kilovoltios o de cosas así, digamos, pregunta suelta. Este tema de calcular entre inductancias y capacitancias lo que permitirá en situaciones reales será, digamos, compensar como, digamos, los valores de energía o algo así para evitar pérdidas. No sé si me hago entender. Claro, los que ya tuvieron la oportunidad de desarrollar el montaje 4 del componente práctico, es un circuito RLC en serie y hay que hallar unas frecuencias de resonancia de banda lateral superior y de banda lateral inferior. Lo que pasa en ese circuito, que seguramente esa va a ser parte del trabajo de la fase 5, la fase final del curso,
Es que cuando ustedes hacen ese análisis en el laboratorio, buscan primero para poder hallar la frecuencia de resonancia, eh, que la señal de entrada y la señal de salida estén en fase. Porque cuando están en fase quiere decir que es resistivo. La mejor forma de trabajar en un circuito que tenga condensadores, inductancias, resistencias, es que trabaje y que sea de corriente alterna, es que se trabaje en la frecuencia de resonancia, porque ahí va a ser un circuito netamente resistivo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que la inductancia, que está desfasada a 90 grados positivos, y la capacitancia, que está desfasada a menos 90 grados, entonces en la frecuencia de resonancia, esos valores se van a compensar, es decir, se anulan. ¿Listo? Voy a tener efectivamente capacitancia inductiva. No, no quiere decir que desaparezca la capacitancia, simplemente que cuando yo les digo que se anulan esos valores, es como si yo tuviera, hagámoslo aquí en forma de un, en forma de, entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero con que se anulan? Yo puedo tener, por ejemplo, 343 ohmios, 343 ohmios, más, mm, más 180 OTA. ¿Listo? Entonces, esto tengo, es una capacitancia que tiene una reactancia inductiva. ¿Por qué? Porque es positiva. Y puedo tener por acá, en otro lugar, un valor, por ejemplo, de 740 ohmios y un valor de menos 180 J. Es decir, esto que yo tengo aquí, a ver, relleno de la forma. Entonces, yo tengo aquí, esto debe ser, va a ser los componentes rectangulares de una reactancia inductiva. ¿Por qué inductiva? Porque es positiva. Y esos son los componentes rectangulares de una reactancia capacitiva. ¿Por qué capacitiva? Porque está negativa. Si yo tuviera que sumar estas dos impedancias, al sumarla, fíjate que el valor complejo más 180 se cancela con este menos 180. O sea que simplemente me quedaría la forma resistiva de 343 ohmios más 740 ohmios. La reactancia inductiva y la capacitiva siguen estando en el circuito porque los elementos están ahí. Solamente que por la acción de la frecuencia en ese momento, la parte de la reactancia inductiva se va a cancelar con la reactancia capacitiva en la frecuencia de resonancia. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre cuando les digo que el circuito se vuelve netamente resistivo. No quiere decir que en ese momento se desaparecieron las inductancias y las capacitancias. No, por el efecto de la frecuencia, como esa reactancia y reactancia inductiva y capacitiva van a variar de acuerdo a la frecuencia del circuito, va a llegar un momento en que esa frecuencia, en ese momento, la reactancia inductiva y la capacitiva se anulan y solo queda un componente resistivo en mi circuito. Eso es lo ideal para el trabajo con esos circuitos. Lo que pasa es que no es tan eficiente. Luego ya la electrónica, cuando vean electrónica análoga, se pueden hacer efectivamente ese tipo de filtros ya con otros dispositivos que son mucho más eficientes, que son con los amplificadores operacionales. Bueno, pero pues eso lo verán más adelante. Lo importante que ustedes entiendan aquí es el concepto de un número complejo, que es como se da la impedancia, que ese número complejo tiene una parte real y una parte resistivo y otra una parte reactivo, y que yo lo puedo representar con coordenadas rectangulares o lo puedo representar en fasor, que es magnitud y ángulo. ¿Listo? Chicos, es eso. ¿Cómo les pareció la sesión de hoy? Súper, profe, muy bien explicado. Muy bien, Muy profe, la interesante, profe. verdad, sí está bien explicado. Aunque en el laboratorio, la verdad, el día de ayer yo tenía que entregar el laboratorio. Y Sí. créeme que sí fue muy importante porque ahí me di cuenta que todo el laboratorio que hice estaba mal porque por más de que yo hacía la fórmula y la volví a hacer y la volví a hacer, no me daba lo del laboratorio, entonces quedó con errores súper grandes, pero pues sí, sí fue con respecto a lo que había dicho ayer y hoy. Pero, miren, frente a eso, quiero hacerles una reflexión. En el laboratorio, lo mejor que puede pasar es que no les den los resultados.
porque al no darle los resultados, ustedes van a empezar a cuestionarse, ¿sí? Lamentablemente tenemos una visión positivista de lo que tiene que hacer, ¿sí? Todo. Entonces, tengo que encontrar los resultados que son. No, si yo no encuentro los resultados que son, voy a empezar a preguntarme, venga, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué error tuve? ¿En dónde fallé? Y uno aprende, los maestros que tenemos en nuestra vida son nuestros propios errores. Entonces, si yo veo y encuentro el error, ya nunca más se me va a olvidar cómo hacerlo. Pero si siempre me va dando los datos que me van dando y me van fluyendo, en el momento que vaya a fallar, pues no me voy a dar cuenta cuando fallé. Entonces, todo esto suma, chicos. Cuando encuentren ese tipo de cosas en el laboratorio, vayan a las conclusiones. Díganle al profe, al tutor con el componente práctico, no me dieron los valores, pero analicé esto y en las conclusiones encontré cuál era el error que había tenido. Listo, perfecto. ¿Sí? Que el tema no es solo presentar y que su tutor les ponga una nota, no, el tema es que nosotros podamos sacar el máximo provecho posible de esta información que nosotros intentamos transmitirle y que ustedes están en muy buena disposición de recibir. Bueno, Sí, Ahí en claro, ese profe. entonces, caso, ahí en ese caso sería como una reingeniería, ¿cierto? claro, Algo así. Un concepto ahí como de volver a repasar y aprender de los errores, como lo acaba de decir. claro, porque es que yo les decía algo en la sesión del día de ayer, cuando se trabaja con números únicamente reales, los números reales no modelan las condiciones reales. Los números reales modelan condiciones ideales y seguramente ninguno en nuestra vida, si si no tenemos una plena conciencia de nuestra vida, pues nadie va a tener una vida ideal, ¿sí? Solamente si tenemos plena conciencia de nosotros, sí sería ideal la vida que vivimos, pero es muy difícil esa situación. Entonces, los números imaginarios sí me ayudan en ese modelaje, ¿sí? Entonces, la vida es de fallar, la vida es de encontrar los errores, la vida es de solucionar los errores. La vida de un ingeniero es solucionar errores, ¿sí? Adivinen qué nosotros hacemos como ingenieros. Resolvemos problemas en álgebra, en estadística, en física, en circuitos, en señales y sistemas, en sistemas de control, en sistemas de comunicación. Siempre estamos resolviendo problemas. ¿Listo? Los ingenieros somos expertos en resolver problemas. ¿Vale? Juan David y cerramos. Dale, Juan David. Que viva ¿Cómo esa está, profesión. ingeniero? Buenas noches. Ingeniero, quería consultar con su merced. ¿La entrega del informe de las prácticas de laboratorio se harían en qué parte de el campus virtual, de la parte de electrónica, acá análisis de Bueno, circuito? qué interesante esa pregunta, Juan David. Les comento, los cursos metodológicos que tienen componente práctico tienen una parte en el campus y una parte en el componente práctico in situ. La nota de los 180 puntos, la por aquí. La nota de los 180 puntos correspondientes al componente práctico, el único que puede reportar esa nota es el tutor del componente práctico. Yo como docente del curso virtual no tengo la posibilidad de poner esos 180 puntos. Hay una plataforma específica que es donde el tutor del componente práctico sube esa nota y luego se reporta finalmente al curso. Entonces, ¿cómo deben hacer la entrega de los informes del componente práctico? Cada tutor en cada una de las zonas, en cada uno de los SEATs, debió haberles dicho a ustedes, bueno, envíenmelo ya sea por correo, no creo que les haya dicho impreso, pero bueno, o tráigalo impreso, envíenmelo por correo, envíenmelo al siguiente correo, o súbalo a la siguiente, ¿sí? Él es el que se encarga de gestionar. En el campus virtual no subimos informes de componentes prácticos porque no tenemos dónde poder alojar esa información, porque esa información la revisa, la valida el tutor de componente práctico y reporta qué tanto porcentaje, ojalá el 100% de los 180 puntos que ustedes hayan obtenido en el componente práctico. ¿Listo, Juan David? Juan David está en el componente práctico conmigo, por ejemplo, pero no está conmigo en el campus virtual. Entonces yo reporto No, sí, en la... sí, creo que sí estoy con su merced en el campus virtual también. No, pero me hizo quedar mal, hermano. No mentiras.
Bueno, entonces si estás en los dos, pues yo reporto por un lado de la plataforma del curso los 320 puntos de las actividades y por la plataforma de laboratorios reporto los 180 puntos. ¿Listo? Carlos Fernando, dale. Profe, yo tengo una duda sobre el tema de la simulación más específicamente. Digamos, yo Sí, estoy tratando de hacer el modelo que tengo yo en el trabajo, no el que estábamos, no el sugerido, sino el propio, el estudiante que tengo que entregar. sí, Y lo estoy tratando de hacer en Tinkercad. Eh, Porque pues lamentablemente Proteus es muy poco intuitivo y se me ha dificultado demasiado el manejo de Proteus. Mi pregunta es, digamos, yo aquí tengo el circuito montado una, en una protoboard virtual muy similar a lo que hicimos en el laboratorio, sí, pero no logro conseguir el voltaje del inductor. El inductor es el mismo, es la bobina, ¿cierto? sí. Y no logro conseguir el voltaje del inductor. Entonces, digamos, no sé qué me haría falta para, Cu- o cómo hacer las conexiones para que me dé el voltaje en el inductor. Cuando dices que no consigues, te da un valor que no es el que Me debería da, darte. me da cero completo. El voltaje en el inductor. Ah, bueno. Recuerda que el voltaje en el inductor, el voltaje, no, mentiras, el voltaje en la resistencia es el que es más bajo de cero. Ese debería dar 482 voltios. O bueno, ese voltaje para que te dé cero, ¿qué puede estar ocurriendo? No, tendría, si quieres, ya te pongo mi correo. Igual Y, ella acabo de enviar una foto al chat. No sé si de pronto es algún tema de conexión, bueno, de ok. dónde estoy conectando las cosas o cómo estoy conectando los circuitos. O A sea, ver, aquí entrada, la resistencia, ok, el condensador y este es el inductor. Ah, ok. Y el voltaje, mm, Buenas noches, instructor. es que creo que según la imagen, si estás es que si este fuera el protoboard que estás usando, fíjate que el inductor y el capacitor no los estás conectando entre sí con las resistencias, ¿sí? Deberías, sí, sí están eh, conectados con ¿sí? hay una línea entre que va de la fila, que va Sí, por sí, toda sí. la columna Ok. y conecta el capacitor con la resistencia Sí, sí, sí. en- Ok, y como lo te digo, mismo es pasa. que, discúlpame, no he usado el Tinkercad. Porque si este fuera el mismo montaje de laboratorio, recuerda que todos los que están, los números, 1, 2, 3, los sockets que están en 1, 2, 3 están conectados de forma horizontal. ¿Listo? De esa forma. Sí, Entonces, no sé si haya alguna situación que implique eso. Pero bueno, si está bien conectado. ¿Ya habías hecho la simulación en el Tinkercad de las otras fases? Sí. sí, sí, todo lo Y, he y- trabajado en el TINC. ok, y te había dado el valor. Exactamente. Sino que pues como anteriormente eran solo resistivos, y ahorita estamos viendo otro tipo de circuito, entonces Sí, no sí, sé si sí. es que estoy funcionando mal el, 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 el multímetro aquí de donde tengo donde tengo el inductor. Aquí. Bueno, es que como las puntas de los dispositivos de medida
están también sobre algunos caminos. La resistencia que está conectada en A2 está conectada al borde positivo, ¿sí? A la polarización positiva, ¿sí? Sí, Ok, como el otro cablecito pues pasa por encima, no deja no sé. verlo, pero Ok, listo. No, pues déjame, yo hago el trabajo en Tinkercad, pero mañana y si quieres regálame un correo con esa y te colaboro dándote una respuesta en esa situación puntual. ¿Listo? listo, profe, muchísimas gracias y pues que pena molestar. No, La tranquilo, verdad para eso estamos. no encuentro Perdón, profe, cómo. Qué Tranquilo, pena, Carlos perdón, Fernando. qué pena, Dale, profe, qué Wilson. pena, compañero. Pero yo vi como tal la imagen que el compañero envió y Sí, pues sí, soy novato hasta el momento en esto, pero observo que como que el cable que está conectado en el negativo como que no está conectado a la parte que está dando cero. Entonces puede que también eso sea lo que está afectando en esa partecita. Es mi punto de vista. No sé si esté bien o esté equivocado. sí, déjame, yo mañana hago el montaje, trabajo en Tinkercad y hago el montaje y reviso qué situación puede estar ocurriendo y te envío un correo. Pero necesito que me escribas para que no se me olvide y yo lo hago mañana. ¿Listo? Profe, y Algo que puede respecto al funcionar. uso del osciloscopio en Tinkercad, también me puedes dar como un tip para usar o en dónde conectar el osciloscopio para que me dé el dato de la onda, ¿no? Listo, sí, envíame todas las solicitudes, preguntas que tengas y yo hago la simulación en ese software y te envío un paso a paso o cómo puedes hacerlo. O nos conectamos en un momentico vía Teams y lo hacemos rápidamente en algún momento que puedas, ¿vale? Sí, perfecto. O sea, yo mañana tengo disponibilidad todo el día. Ah, bueno, Yo perfecto. te envío y pues si en algún momento usted tiene disponibilidad de conectarse a Teams para dar una explicación y de pronto algunos otros compañeros que también usen el Tinkercad, pues para que todos podamos ver la explicación sería espectacular, pues pienso yo. Uy, sí, Listo, profe, estoy de acuerdo con el compañero. Yo listo. quería también dar una aclaración ahí, es que hay veces Dime. que cuando el valor es muy, muy bajo, Tinkercad no lo lee y por eso es mejor usar el Proteus, porque cuando los valores son demasiado bajos no los toma. Ok, bien, sí, puede ser también. Sí, para corrientes la verdad yo no lo recomiendo, por eso me pasé a Proteo, porque no me daban las corrientes, era muy difícil de medirlo por multímetro. Ya si son voltajes, sí, pero corrientes es muy difícil. Ok. Juan Si como no se Camilo. puede cambiar la unidad de medida, pues no, no los toma. Ok, buen dato. Juan Camilo, voy a parar en este momento la grabación y continuamos si tienen más dudas. Bueno, entonces, muchachos, muchas gracias por estos momentos. Espero que haya sido de su agrado y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, que esté bien, buena noche.